Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy quiero hacer un repaso a todo lo que está pasando en España, aunque en el canal obviamente no tratamos mucho el tema de política. Entiendo que la situación de España es cuanto menos preocupante y están pasando cosas que realmente son aberrantes. Entonces, si os parece bien, pues lo iniciamos con un breve resumen de lo que ha ido pasando en lo que es las noticias de lo que conocíamos hasta ahora relativo a las actividades ilícitas de nuestro gobierno, porque realmente siempre os he dicho, y los que habéis visto mis vídeos lo sabéis, que España era una narcodictadura, que había una organización criminal en el gobierno y vamos a ir viéndolo poquito a poco. Comenzamos con el repaso y iniciamos con el caso Coldo, que investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos de material sanitario, las mascarillas y luego también, ahora se ha sabido también los test, ahora veréis las imágenes, y esto se supone que es durante la pandemia del año 2020. Y también se están estudiando pues, posibles amaños en obras públicas, y esta es una de las tramas. En esa trama está el señor de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero y del señor Pedro Sánchez, que se llama José Luis Ábalos, que era ministro de Transporte, asesor y persona de confianza. Y este está relacionado con el señor Pedro Sánchez desde el año 2017, cuando se realizaron las primeras primarias en las que hubo tongo en el Partido Socialista. Trabajando, en este caso, el señor Ábalos, con Pedro Sánchez, Ábalos y Santos Cerdán. Y luego veréis que también había alguien de Correos que formaba parte de la mal llamada banda del Peuyot. Para que os hagáis una idea, en esta trama de Coldo y Ábalos, los delitos imputados por el Tribunal Supremo son el delito de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. En cuanto a la malversación, tenéis que recordar que nuestro presidente del gobierno y sus socios modificaron lo que era la malversación, diciendo que no era delito si no había un enriquecimiento por parte de la persona que cometía el hecho delictivo. Porque como el dinero no es de nadie, el dinero público no es de nadie según la ministra de Hacienda, ellos pueden malversar siempre y cuando no se enriquezcan, cosa que en este caso ha habido un enriquecimiento enorme, un enriquecimiento que supone que han dilapidado todo el dinero de los españoles y obviamente la malversación debería de estar entre todos los hechos punibles que se le van a plantear o de los que se le va a acusar a las personas que van a ser investigadas y normalmente, aunque tengan el principio de presunción de inocencia, deberían de ser condenadas. Siguiendo con el señor Ábalos, fue exministro de Fomento, Transportes en el año 2018 hasta el 2021, es el señor exsecretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021 y es una figura histórica y muy cercana al señor Sánchez. A este señor se le apoyó, se le aplaudió y posteriormente se le exigió el acta de diputado y él se pasó al grupo mixto, si recordáis, hasta que ahora, que está en la cárcel, obviamente en prisión preventiva, llegó incluso a pedir que quería votar desde el centro penitenciario y fue suspendido por el Congreso de los Diputados. Obviamente, un interno no tiene derecho a ejercer su cargo como diputado hasta que salga de la cárcel, básicamente. A este señor, al señor Ábalos, también se le imputa los delitos de presunta organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y entre otras cosas que saldrán más hechos a la luz, y si no, al tiempo. También tenemos al señor Santos Cerdá, que también es, qué casualidad, como Ábalos, es secretario de organización del PSOE. Sucedió al señor Ábalos en el año 2021 hasta su dimisión y fue una figura clave en la resurrección de Pedro Sánchez en la banda del Peuyot del año 2017. Tiene un vínculo muy directo y muy estrecho con el presidente del gobierno y Coldo, a quien conoció y trató y trajo además al equipo de Sánchez en las primarias que se celebraron en fraude de ley. También está imputado en el caso Coldo, en una pieza separada, por pagos, comisiones ilegales vinculadas a obras públicas, no directamente con las mascarillas, y obviamente este hombre estuvo en prisión preventiva y luego ha salido con medidas cautelares. Y en este caso hay audios que lo incriminan o presuntamente lo incriminan, aunque la defensa del señor Cerdán dice que los audios están manipulados. Obviamente lo que se tendrá que hacer es peritar esos audios y habrá que ver si han sido manipulados o no. Este escándalo de las comisiones ilegales
está siendo objeto de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Obviamente, ya sabemos que entre ellos se van a tapar el culo si no empiezan a pegarse puñaladas traperas para decir sálvese quien pueda, porque las ratas son las primeras en abandonar el barco. Ahora también ha salido el señor Rodríguez Zapatero en varias noticias que vamos a ir viendo y se supone que esto está relacionado con vínculos que se basan en las conexiones que tiene el señor Rodríguez Zapatero con un clan mexicano y con Air Europa. Estas relaciones con los clanes mexicanos, y obviamente yo os digo que con más cosas con Venezuela, con lo que tiene que ver con el cartel de los soles, Maduro, el señor Diosdado, pues aparte de todo lo que hay en Venezuela, el clan mexicano tuvo contactos con el señor Zapatero, supuestamente a través de Víctor Aldama. Y se menciona a Rodríguez Zapatero con estos círculos incluso antes de que entrara en juego el señor Ábalos. Tenéis que tener en cuenta que Zapatero fue uno de los principales interlocutores con Venezuela. En la trama de Coldo se intersecta con el rescate de Air Europa por parte del SEPI. Es una empresa que también mantenía deudas y negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Y las investigaciones han sugerido que Zapatero se apartó in extremis de algunas negociaciones cuando conoció la mediación del señor Aldama. Y el rescate de Europa y la influencia de Aldama son algunas de las influencias y ramificaciones que se están investigando por los jueces, tribunales y la UCO. Y según lo que se va sabiendo, algunos informes de prensa que están basados en unos chats que están intervenidos e incorporados a la causa en la trama de Coldo y Ábalos, parece ser que esta trama estaba interesada en hacer negocios en Venezuela, que es un territorio de influencia tradicional del señor Rodríguez Zapatero, y por lo tanto parece que había una especie de competición a ver quién podía operar allí en Venezuela y ser la clave para la financiación y el blanqueo de capitales. Y en esos chats, en las comunicaciones intervenidas por la policía, se encontraron mensajes donde Coldo García y José Luis Ábalos criticaban a Zapatero y criticaban la relación que tenía Zapatero con Estados Unidos, sugiriendo que esto no le conviene a Pedro. Y esto indica que Zapatero es una figura relevante en el entorno político del que hablaban los miembros de la trama. Y ya sabéis también además que ha intervenido la DEA y que la DEA está ahí metida porque presuntamente Zapatero tiene vínculos, como os he dicho, con las organizaciones criminales venezolanas. Y si ya empezamos a hablar de cantidades, en relación con la trama de las mascarillas y la trama de los hidrocarburos, aparte de la del IVA y otras que han venido después, sabemos que se pagó supuestamente 1 millón de euros y además se usó un chalet para comprar voluntades de Ábalos a cambio de facilitar licencias a empresas. Y siguiendo con lo que está saliendo en prensa, ahora sabemos que la UCO también apunta a un estrecho colaborador de Armengol, que es la presidenta del Congreso, como enlace en la trama corrupta de los hidrocarburos. Trama en la que se le llegó a pagar a una persona 3.500 euros al mes por no hacer absolutamente nada. Un testaferro que se usaba para blanquear el dinero obtenido de actuaciones ilícitas o presuntos delitos y obviamente esto tiene toda la pinta de ser una organización criminal. Es decir, en la cúspide está el líder, que ya sabemos todos quién es. Obviamente entiendo que puede haber incluso dos personas en este caso, y presuntamente bajo mi leal saber y entender, serían el señor Zapatero y el señor Pedro Sánchez. Debajo tenemos a sus manos derechas, que son los ministros. ¿Y por qué digo esto? Porque vais a ver en noticias que casi todas las personas que rodean a Pedro Sánchez están o van a estar imputadas. Es que la corrupción le rodea. O es un inútil con todas las letras y no sabe a quién tiene alrededor y por eso necesita tanto asesor jurídico, y si no, es que esta persona se estaba aprovechando de los tejemanejes y dando órdenes y beneficiándose económicamente de todas y cada una de las burradas que se hicieron durante la presunta pandemia, y lo que hicieron fue encerrarnos y llenarse ellos los bolsillos. Pues bien, este señor, el testaferro, en su declaración voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santiago, el juez Santiago Pedraz, Javier Segui, que es el señor que ha ido a declarar, el testaferro, ha respondido a la Fiscalía y a su defensa precisando que cobró esa cantidad durante 3 meses, 3.500, son 11.000 euros, según las fuentes jurídicas consultadas. Y según este señor, relató que conoció al dueño de la empresa Salamanca Fuel Center, que se llama Félix Aparicio,
en el club nocturno en el que trabajaba y ha indicado que siempre se había dedicado a dicho sector. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que la noche le confunde y que todo esté relacionado con prostíbulos y antros de mal vivir! Es que así funciona el PSOE. Bueno, pues este señor dice que fue Aparicio, según ha declarado, quien le ofreció trabajo en un negocio de hostelería y después le puso como administrador de esa empresa, a la que los investigadores señalan para desviar dinero. Es decir, utilizaban empresas pantalla, empresas interpuestas para blanquear capitales. Y esto, obviamente, tendrán que investigar de dónde salían ese dinero ilícito. El investigado asegura ante el juez que empezó a sentirse incómodo porque empezaron a pagarle 3.500 euros al mes por no hacer nada, solo por firmar lo que Aparicio le pedía, es decir, un hombre de paja. Y ha agregado que cuando le detuvieron en octubre del año 2024 y le dijeron que era por Villafuel, la empresa clave de la presunta trama, él no sabía qué compañía era ni a qué se dedicaba. A este señor que está colaborando para intentar tener una atenuante y que se le rebaje la pena que le va a caer, bueno, pues este señor, según la Unidad Central Operativa, este señor es el sucesor de Aparicio y desarrolló funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal, que es el PSOE, al objeto de desvincularse de la dirección real. La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo había conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en los de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica de la señora Rivera y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Marota y Teresa Rivera. Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, persona con acceso al entorno de Ábalos, con la finalidad de influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legales, y todo ello a cambio de contraprestación económica. Esto supone un delito de tráfico de influencias y un delito de cohecho, y además otro delito de, o presunto delito, mejor dicho, de prevaricación administrativa, dar una licencia sin tener los requisitos legales exigidos a cambio de que alguien influya en alguien, a cambio de dádivas, regalos o incluso dinero. Además, los agentes señalaron a Aldama y al también empresario Claudio Rivas como presuntos cabecillos de la trama, indicando que ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras. La trama habría formado una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la hacienda pública en el sector estratégico de los hidrocarburos que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras que están vinculadas al sector. A todo eso también habría que sumarle un delito contra la hacienda pública por el tema del IVA, que es otra de las tramas. De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por otras mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas según el informe de la UCO. Y además también dice que estas presuntas operaciones se iniciaron en el año 2020, mientras nos tenían a todos encerrados en casa, y esta organización criminal habría pedido a Aldama que activara su red de contactos e intercediera para intermediar principalmente con miembros del Ministerio de Transportes para que Villafuel obtuviera una licencia que no merecía legalmente. Y dice además que se sostiene que la trama habría gastado 1 millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en el señor Koldo García. Es decir, que estos señores, por este tema, se embolsaron entre los tres 1 millón de euros y aquí hay un tráfico de influencias como un templo, y ya no digo presunto, y un cohecho de manual. Y ahora vamos con otra de los escándalos o de las investigaciones que se están llevando a cabo, como es el rescate de Air Europa, una empresa que estaba destinada a cerrar, que solo tenía uno o tres, según algunos medios, aviones, obviamente no tenía capacidad económica, no era estratégico, y durante el encierro del 2020, mediante la intervención de la señora Begoña Gómez, que es la mujer del número uno, obviamente, se rescató con más de 53 millones de euros a una empresa para poder mantenerla a flote de manera rápida, sin ningún tipo de publicidad, una subvención firmada por el presidente del gobierno y obviamente que sepáis que ese dinero Plus Ultra no lo va a poder devolver. Aquí tenemos que se puso en libertad a uno de los 3 detenidos por el blanqueo de Plus Ultra, que está vinculado a Zapatero.
Y también se puso en libertad, el juez dejó en libertad a Leire Díez, al socio de Cerdán y al expresidente del SEPI con medidas cautelares, y os tengo que explicar el porqué. Cuando se está investigando a estas personas y obviamente hay secreto del sumario decretado por el juez, es decir, no se va a tener acceso a lo que es el expediente y no se va a tener en cuenta a nadie que no sea la fiscalía y que no sea directamente el juez, pues no hay nadie que pida directamente que estas personas acaben en prisión y no se celebra lo que es la comparecencia del 505 en la que el fiscal solicita pues un tipo de medidas o directamente el ingreso en prisión. Como en estos casos no se está permitiendo que haya acusación popular, que son un tipo de acusación que se puede hacer mediante alguna asociación o alguna fundación, siempre y cuando haya un interés general que sea factible defender mediante la acusación popular, y por eso lo quieren quitar. Como no hay acusación popular en estas causas, no hay personado, nadie como acusación popular, nadie pidió directamente que estas personas acabaran en prisión, y la Fiscalía, aunque ha habido un cambio o puede haber un cambio, se supone, al haber sido condenado el fiscal general y haber dimitido, como el fiscal general lo escoge el presidente y la fiscalía depende de quién, del gobierno, pues eso, tenemos que tener en cuenta que el fiscal general que haya ahora va a ser pues bastante afín a las órdenes que le diga nuestro presidente del gobierno y por tanto las órdenes que se den al resto de fiscales que dependen del fiscal general del Estado va a ser que hagan lo mínimo imprescindible, incluso incumpliendo su propio estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Pero si tenemos en cuenta también que sigue saliendo escándalos para que veáis hasta dónde ha llegado lo que es la corrupción en España, que obviamente yo entiendo que aquí sí que está la Cosa Nostra versión española, y así creo que voy a llamar este vídeo, tenéis que tener en consideración lo siguiente, que esto de los contratos, los amaños, las mordidas, ha llegado incluso a las obras del Camp Nou. El expresidente del SEPI reveló que la trama trabajó para el Barça en las obras del nuevo Camp Nou. Cuando pasó los atentados de Madrid, yo di la voz de alarma. Dije que esto había sido un golpe de Estado encubierto, obviamente, y esto me va a suponer que se me vaya gente del canal, pero lo tengo que decir. Porque yo sabía que si llegaba el señor Zapatero, esto iba a pasar. Que estaban buscando otro 36 y que obviamente desde el año 2015 hasta ahora las cosas se han degenerado de forma brutal. En este caso, el señor Zapatero tiene dos hijas que también pueden estar metidas en la trama, dos hijas que tienen cuentas en el extranjero con mucho dinero, dos hijas que el primer año en el que supuestamente habían abierto su empresa, gestionaron y facturaron miles y miles de millones de euros indebidamente. Y obviamente es parte de una estructura de blanqueo de capitales. Aquí tenéis que la policía detiene por Plus Ultra, es otro de los escándalos, un sospechoso cliente de las hijas del señor Zapatero. Es decir, las empresas fantasmas creadas para la trama de hidrocarburos no se quedan en esa trama. Se han creado otras tramas y otras cuentas en el extranjero interpuestas para poder seguir expoliando las arcas del Estado y a los españoles, concretamente. Porque siempre os he dicho lo mismo, somos su cajero automático y yo no entiendo cómo España nos echa a la calle de una puñetera vez, se echa encima incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad y saca a estos malditos hijos de la gran puta de las instituciones. Y ahora esto me va a servir para que me abran diligencias, pero es lo que pienso realmente. Y en cambio, aunque se ve, y esto lo ha dicho la UCO, que sí que hay relación entre el rescate de Plus Ultra, las hijas de Zapatero y el blanqueo de capitales que se está produciendo, Zapatero niega cualquier relación con este rescate tras la detención de su amigo Julio Martínez, Julito Martínez, que es la persona que era cliente de las hijas de Zapatero. Y por mucho que niegue el señor Zapatero que no tiene relación con Plus Ultra, ¿os acordáis de Delcy, el Delcy Gate? Que decían que había venido Delcy, que llevaba oro en las maletas y luego decían que no, que fue directamente Ábalos allí a escoltarla para que no le revisaran las maletas, pese a tener una orden de que no podía pisar el espacio Schengen. Pues ahora vais a ver por qué realmente el señor Zapatero y el señor Pedro Sánchez son los números uno, están a la par y están metidos en este escándalo hasta las trancas. Plus Ultra admite contacto con un broker para transportar oro desde Venezuela en la antesala del Delcy Gates.
Y además dice que la policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de negocios de Zapatero con varios negocios de Venezuela. Es decir, aprovecharon que nos metieron a todos a casa, utilizaron instalaciones públicas para traerse el oro no de Moscú directamente, sino que desde Venezuela, y obviamente expoliar las arcas de todos y cada uno de los venezolanos. Pero no os creéis que esto se queda así, porque ahora también se sabe que hay otro cargamento de oro que ha llegado desde Venezuela y se ha utilizado unos aviones de Iberia para transportar el oro de los venezolanos hasta Suiza y obviamente sacar la riqueza que tiene Venezuela y que se la queden los dirigentes de otra organización criminal como es el Clan de los Soles y el señor Maduro, que está en el poder. Y esto del oro ha pasado ahora. No me estoy refiriendo a lo del Seagate, me estoy refiriendo a hace 4 días que trajeron oro desde Venezuela. El presidente de gobierno lo sabe, el Consejo de Ministros lo sabe y la oposición lo sabe. Y aquí tenéis que hay testigos de la investigación del rescate a Plus Ultra que dice que en los servidores hay mucha basura del PSOE, los equipos tecnológicos. Y Anticorrupción vincula a esta organización Plus Ultra con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales. Los fondos malversados procedían también de subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos y la Audiencia Nacional recomendó mandar esta información al Juzgado de Madrid. Es decir, todo lo que tenga que ver con ayudar a la gente de Venezuela, los ingresos que tenga que tener la gente de Venezuela, las ayudas sociales y toda la reserva de oro de Venezuela está siendo sacada de allí directamente por Maduro, por el señor Diosdado, ayudado directamente al robo, porque esto es un robo a mano armada, de todos los venezolanos por parte del gobierno de España. Y como se están viendo pillados, obviamente, vamos a poner que ha salido a la luz un escándalo para que veáis cómo funciona el señor Zapatero, el señor presidente del gobierno y nuestros políticos. Porque el señor Zapatero tiene 6 escoltas que estamos pagando todos los españoles, aunque ya no es presidente. Tiene 4 coches de alta gama a su disposición y no son eléctricos como nos obligan al resto de los mortales. Y además ha tenido una reunión clandestina al más estilo mafioso italiano, el Padrino, la Cosa Nostra, con una persona que horas después fue detenida y en ese encuentro que se realizó directamente en un sitio sin cobertura para que no hubiera ningún tipo de posibilidad de grabación de lo que se estaba diciendo, la persona que se reunió con él llevó documentación que obviamente sería destruida y que vincularía supuestamente al señor Zapatero con todas y cada una de las tramas que se está gestionando o investigando por la UCO. Y aquí tenéis que Zapatero se reunió en una zona sin cobertura con un arrestado de Plus Ultra días antes de la operación. El expresidente del gobierno se vio con uno de los detenidos de la operación Plus Ultra poco antes del arresto en una zona restringida. Y aquí están las fotos, obviamente. Tenemos aquí al detenido y tenemos el coche del detenido en un garaje antes de la cita con el expresidente. Luego tenemos el día 6 también, el 12, el día 6 del 12, el detenido camino de la cita con Rodríguez Zapatero y el detenido aparcando en el lugar de encuentro con el expresidente. Aquí es la reunión y posteriormente se fueron a comer a un sitio. Y esta noticia está sacada del periódico El Debate, que dice que Zapatero se reunió en el monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la policía. Y es una noticia de Alejandro Entre Basaguas. Aquí tenéis la foto, es el empresario Julio Martínez, que va de camino hacia Zapatero, obviamente en un camino de acceso restringido y vigilado a las 9:01. Y como veis, utilizan también por parte de un empleado de Patrimonio Nacional, se les abrió el acceso, utilizan a los funcionarios. Y aquí tenéis cuando sale las fotos como os he enseñado antes y dice que este tipo de encuentros eran diarios desde hace varios años. Es decir, están directamente en una organización criminal. Y dice que aunque en las últimas semanas descendieron debido a que el propio Martínez sospechaba que estaba siendo investigado y quería evitar a toda costa que aflorara su vínculo con Zapatero. En el encuentro previo a la detención participaron al menos 4 vehículos oficiales, todos ellos con matrícula reservada, y hasta 6 agentes, que vergüenza me daría a mí estar gestionando
este tipo de actuaciones, estar protegiendo a estos delincuentes simplemente por mantener el puesto de trabajo. El coche en el que viajaba el expresidente junto con el empresario detenido estaba permanente escoltado por un vehículo especial equipado con llamativas antenas de seguridad para que nadie pudiera intervenir ningún tipo de conversación. La reunión se produjo 3 días antes, como os he dicho, y parece ser que como hay una operación en contra del blanqueo de capitales, al señor Rodríguez Zapatero no le conviene que le intercepten las comunicaciones. Luego, posteriormente, se produjo la detención de Julio Martínez Solá, que es, como os he dicho, cliente de las hijas de Zapatero, y del delegado de la aerolínea, Roberto Rosselli. La causa está declarada secreta y además investiga un entramado de blanqueo de capitales con ramificaciones entre Venezuela y Francia, en el que los investigados analizan movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones vinculadas al tráfico de oro venezolano. Y como veis, aquí está bien clarito la empresa de las hijas de Zapatero, que el señor Martínez era cliente de ese señor, y obviamente algo tiene que ver la empresa de las hijas de Zapatero en toda la trama de blanqueo de capitales. Y pese al riesgo de destrucción de pruebas o de directamente intimidar a las personas que pudieran o pudiesen aclarar estos hechos, testigos o personas que pudieran acogerse a colaborar con la justicia y no acabar muertos en un descampado o desvividos directamente, como Fiscalía os he dicho que no había hecho absolutamente nada y la causa es secreta, el juez lo dejó en libertad con medidas cautelares de retirada del pasaporte. Obviamente eso no sirve absolutamente de nada con esta gente y que se tenía que ir a firmar directamente en el juzgado cada 15 días. Y para que veáis que efectivamente la organización del PSOE se trata de una organización criminal y no son casos aislados, aunque todos los casos giran en torno a las personas de máxima confianza del señor Pedro Sánchez y del expresidente, yo siempre os he dicho, vamos a hacer un inciso, yo siempre os he dicho que el problema de España comenzó en el año 78 y precisamente se agravó con la llegada al poder del señor Felipe González. Y en uno de mis directos os dije que había venido el señor Pablo Emilio Escobar Gavidia desde Colombia hasta España y que se había reunido y había tenido una cena con el señor Felipe González, mientras el señor Emilio Pablo Escobar Gavidia estaba en busca y captura y no podía pisar territorio español. A ese señor se le facilitó la entrada, obviamente, y tuvo unas conversaciones con el señor Sorzález, que se le decía en los años 90, con el señor Felipe González. Y ahí empezó la relación con determinadas actividades que se han ido desarrollando por todos y cada uno de los partidos políticos y dirigentes de gobierno que ha ido habiendo durante la presunta democracia. Y esta forma de actuar, de extorsionar, de chantajear las tácticas del señor Pablo Emilio Escobar han sido puestas en funcionamiento por miembros, y ahora se sabe, de este gobierno y por personas vinculadas a este gobierno. Aquí tenemos que el señor Cerdán, recordad que era secretario de organización y mano derecha del número 1, presidente del gobierno. Cerdán y Leire extorsionaban a empresas del IBEX, pedían 1 millón para frenar noticias negativas y decían representar al gobierno. A esto se le llama extorsión, es lo que sufrieron los vascos con el canon revolucionario de la ETA, y esta gente pedía dinero para poder acallar a una prensa española manipuladora, subvencionada, estómagos agradecidos de mierda, que en vez de sacar toda esta mierda a la luz, como eran beneficiarios de publicidad institucional y de muchos y muchos millones de euros en subvenciones para tenerlos contentos, han callado hasta que han visto que esto ya no aguanta más y que tiene que reventar por algún lado. Y no contentos con todo esto, el tema aún sigue a más INRI, porque la Guardia Civil destapa una presunta red de amaños millonarios vinculada al PSOE. Los investigadores les imputan haber cobrado comisiones a cambio de orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros. Es decir, aquí hay una prevaricación administrativa como un templo. La Unidad Central Operativa atribuye a Leire, la misma que extorsionaba con Santos Cerdán, que es la conocida como fontanera del PSOE, y al expresidente del SEBI, Vicente Fernández, y al empresario vasco Anchón Alonso, la integración de un grupo organizado llamado Irurok,
¿Qué significaba en vasco los tres juntos? Nunca mejor dicho. Para amañar al menos 5 contratos en administraciones públicas por importe total de 132.955.664 euros. Los investigadores apuntan que los investigados habrían cobrado comisiones a cambio de orientar expedientes administrativos y el auto judicial que les ha dejado en libertad provisional indebidamente, bajo mi leal saber y entender, dice que los 3 investigados habrían orientado expedientes seguidos en la administración pública en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública. La investigación sitúa estas actividades al menos en el periodo comprendido entre el 2021 y 2023. El grupo habría canalizado las comisiones principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez S.L., rebautizada como Promociones Inmobiliarias Cuma S.L. Los investigadores habrán documentado que los 3 imputados crearon un grupo de WhatsApp con el nombre Irurok para intercambiar estrategias y coordinar actuaciones. Y dice que entre las operaciones investigadas destaca el supuesto amaño del rescate de fondos Entre las operativas investigadas destaca el supuesto amaño del rescate con fondos públicos de una empresa vasca de tubos de acero, Tubos Reunidos, indebidamente, igual que hicieron con Air Europa. Aquí rescatamos a todo el mundo a cambio de quedarnos una suculenta comisión. Y dice que la compañía habría sido rescatada por un importe superior a 100 millones de euros, ya vamos por cerca de los 100 millones de euros en amaños, más de 100 millones de euros, por un importe de 100 millones de euros, tras exprimir su situación financiera crítica como consecuencia de la pandemia y su carácter estratégico. Y esta ayuda fue concedida tras la polémica generada por el rescate de Plus Ultra, que fue 53 millones de euros, y que un juez investiga por blanqueo de capitales. Según la investigación, Leire, Díez y Anchón Alonso habrían realizado gestiones para conseguir este otro rescate a cambio de comisiones. Y además dicen que el señor Santos Cerdán, en la empresa instrumental Servinac, habría percibido comisiones cuantificadas por los investigadores en 266.000 euros en el conjunto de las operaciones. O sea que tenemos 1.054 millones, 55 millones de euros solamente en esta noticia. Y luego también dice que los agentes de la UCO han rastreado adjudicaciones supuestamente irregulares de un contrato público de Mercasa que ascendió a 18.000 euros. Esta operación se enmarca dentro de un contexto más amplio de actuaciones que los 3 investigados habrían desplegado en diferentes administraciones y entidades dependientes del SEPI. Y dice que el juez de la Audiencia Nacional ha firmado este auto y ha revelado que fueron hasta 5 operativas concretas en las que los componentes de este grupo habían desplegado su capacidad, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diferentes administraciones públicas y entidades dependientes del SEPI. Vicente Fernández presidió el SEPI y parece ser que este es un hombre de confianza de la presidenta y ministra de Hacienda, como no, María Jesús Montero. Y la investigación ha concluido en el grupo que el grupo operó con la máxima discreción y confidencialidad. En el contexto de su actividad se ha podido acreditar que los investigadores habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones, recoge el auto judicial. La señora Leire no ha querido dar la cara y Vito Quiles le puso el micro y obviamente ahora ya no tenía tanta chulería. Bueno, pues este caso se suma a una serie de nuevos escándalos que ha salpicado al PSOE y la investigación judicial deberá determinar el alcance de las actuaciones y la responsabilidad penal de cada uno de los presuntamente responsables. La UCO ha documentado meticulosamente y en secreto cada una de las operaciones, aunque la complejidad del caso parece ser que va a hacer que la instrucción se prolongue durante varios meses. Y los investigadores no descartan que pueda haber nuevos implicados y nuevas detenciones conforme avance la investigación. Y mientras se van conociendo todos estos escándalos, tenemos a nuestro presidente del gobierno haciendo el gilipollas directamente y diciendo lo siguiente. Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos, todos ellos.
Por eso, compañeros y compañeras, nosotros actuamos con contundencia, somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia, que es una traición al Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista. Pero la diferencia entre el Partido Popular y nosotros es que cuando desgraciadamente sufrimos un caso de corrupción en nuestro partido, actuamos con contundencia y extirpamos de cuajo y toda la raíz de ese caso de corrupción, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia. ¿O es que olvidamos acaso que el señor Feijóo es presidente del Partido Popular porque el señor Casado denunció la corrupción de la señora Ayuso? Y la connivencia del señor Feijóo es lo que le llevó al frente del Partido Popular. ¿Pero qué lecciones nos van a dar? Por eso es un honor gobernar, aunque sea en este tiempo tan difícil, tan convulso. Pero es que el tema no queda aquí. Pero bueno, volvamos a la pregunta. ¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias. Por supuesto que sí. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno. Les renta a los jubilados y jubiladas que se les suban las pensiones conforme al IPC. Les renta a los jóvenes tener una beca. Les renta a los trabajadores tener una subida del salario mínimo interprofesional. Les renta a los padres y madres tener permisos de paternidad y maternidad. Les renta a las mujeres que sufren violencia de género tener un gobierno feminista que defiende sus derechos y no da un paso atrás. Claro que renta a este país tener un gobierno progresista. Sin palabras, sin palabras. Según Sánchez, durante esta legislatura y todas las que ha llevado él, esto le conviene a España. Dice que no va a haber un adelanto electoral y dice que las denuncias que afectan al Partido Socialista, que si queréis otro día hablamos de cómo actúa el Partido Socialista cuando hay denuncias de acoso en redes, y de esto hay pruebas, contra las presuntas víctimas que han denunciado, diciendo que ojalá se desvivan directamente, y de esto hay pruebas de cómo actúa el Partido Socialista. Dice que merece la pena gobernar, como habéis visto, y ha criticado que todo es obra de la derecha, del fango, y que él va a intentar imponer un futuro brillante para España. Que esto le beneficia a la ciudadanía, porque él lo dice, y que esto le conviene a los pensionistas. Cuando no se están subiendo las pensiones, se están quitando pensiones, y se está haciendo esto porque para los españoles no hay dinero, pero para pagar y dilapidar el dinero en el extranjero sí. Tenéis que tener en cuenta que la subida que está habiendo de las pensiones en España es ridícula, es patética. Hay pensiones que no llegan ni a lo que es una pensión no contributiva, es decir, hay gente que tiene 200 y 300 euros de pensión al mes. Mientras que nuestro presidente está avalando que toda la corrupción que hay en su partido es pequeña, la ha extirpado cuando la cabecilla de la corrupción está directamente en el Palacio de la Moncloa y se dedica a pagar 165 millones de euros en pensiones y salarios en Palestina. En noviembre se anunciaron 50 millones de euros más. Y aquí tenéis la noticia de que el gobierno ha enviado 165 millones de euros del Ministerio de Finanzas palestino desde el 2008, según la página web de Moncloa, en concepto de salarios públicos y pensiones. Millones de euros. Parece ser que dice que el Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina se está beneficiando de este dinero porque parece ser que hay que apoyar a los funcionarios de la Autoridad Palestina y pensionistas a través del mismo mecanismo de la Unión Europea. Es decir, que estamos pagando las pensiones de los palestinos de un Estado que no existe y no ha existido nunca y que muchos de ellos son terroristas. En las últimas partidas detectadas con el Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina se prescriben estos pretextos justificantes. Apoyo a funcionarios de la Autoridad Palestina y pensionistas a través del mecanismo de la Unión Europea Pegase. La gobernabilidad al Ministerio de Finanzas y apoyo presupuestario. Mecanismo Palestino Europeo de Gestión y Ayuda Socioeconómica Pegase. Datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda Española. Y vamos a ver qué es Pegase. Supuestamente es, según su propia definición, un programa de la Unión Europea para apoyar al pueblo palestino con ayuda económica y asistencia diversa. De lo publicado en este año, 2025, hemos podido saber que se han aportado 50 millones de euros a este mecanismo encargado de pagar sueldos y otros menesteres relacionados con el funcionamiento ordinario de la administración gubernamental palestina. Parece que esto es
un uso que se hace de este dinero como organismo instrumental, receptor y gestor de sus fondos al Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina. Es decir, estamos financiando a Hamás, con 2 cojones. Y además dice que viendo la situación geoestratégica y socioeconómica de la zona, sobre todo antes de la guerra con Israel, no parece que todas estas cantidades ingentes de dinero hayan contribuido a la democratización y al proceso pacífico de Palestina. Esto es, como dice la noticia, una clara maquinaria institucional de cooperación internacional para el desarrollo, pero parece ser que este dinero se está quedando por el camino. Es un fracaso y no se ha desarrollado Palestina, porque ese dinero no llega a los palestinos. Además de este expolio, la UGO también investiga otra cosa, que es la intermediación vinculada a empresas relacionadas con el SEPI, en las que presuntamente habría intervenido la señora Leire, el señor Anson y el responsable de la sociedad pública, Vicente Fernández, por un importe de 750.000 euros en comisiones. Es que según la UCO se habría canalizado a través de una empresa pantalla de Mediaciones Martínez y se destinó principalmente a la compra, hostia, de verdad, a la compra de inmuebles en Marbella y Jaca. Para el que no sepa dónde está Jaca, Jaca es un bonito pueblo del Pirineo aragonés, en Huesca. Y dice que además hay pagos directos a terceros. Hay amaños millonarios vinculados al PSOE. Además, hay una firma aragonesa, que es la de Mediaciones Martínez, que canalizaba las mordidas. También hay un señor del PSOE que dice que a lo mejor Pedro Sánchez huye del país, y lo dice concretamente Tomás Gómez, que es parte del PSOE en la Comunidad de Madrid. También os hablé de Forestalia, que es una empresa aragonesa que fue registrada hace poco en la Plaza España y tiene sede aquí y también tiene sede en Madrid, porque presuntamente también estaría allí en una trama directamente de sobornos y presuntos cobros indebidos, mordidas, llamarlo como queráis, sobres en negro. Y a esta empresa, a Forestalia, que además también ha hecho cosas que no tendría que hacer para intentar pues, destruir pruebas, parece ser que el Ministerio de Hacienda también le concedió casi 3 millones de euros. Aquí tenéis, el Ministerio de Hacienda concedió casi 3 millones de euros a Forestalia antes del registro de la Guardia Civil. María Jesús Montero autorizó a finales del 2022 otra subvención pública de casi 3 millones de euros a esta empresa, que hoy se encuentra bajo el foco de la UCO. Y sinceramente, que tengamos una ministra que haga esto en el Congreso es para volver a mandarla al mercado a vender patatas. Y que me perdonen los fruteros, porque obviamente esta mujer no vale para absolutamente nada. Bueno, pues según la noticia, los 3 millones de euros, y obviamente eso está relacionado con Santo Cerdán y con la señora Leire. Están todos y cada uno de los miembros del PSOE y de la Ejecutiva que está gobernando en la actualidad metidos en la trama. Y ya os dije que le habían dado una subvención para ampliar la instalación, hacer nuevas instalaciones y ampliar la empresa. Y ahora parece ser que hay otra subvención que se entregó y era una subvención dineraria que obviamente no tenía ningún tipo de contraprestación para los españoles, les regalaron nuestro dinero y además no había obligación de devolución de esa subvención. Tenéis que son 2.799.000 2.799.999,80 euros de manera directa y además no hay ningún tipo de documentación pública que concretara para qué proyecto se había dado ese dinero. Este expediente, que había pasado desapercibido entre miles de resoluciones administrativas, ha adquirido una dimensión política y judicial tras el registro que se produjo en la Plaza España de Zaragoza. Las actuaciones se enmarcan en la investigación que dirige el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que está bajo secreto de sumario. Y como veis, han hecho eco todos los medios de comunicación de que regaló los 3 millones de euros y que Forestalia liquidó 14 empresas horas antes de que la UCO registrara su sede. Aquí ha habido chivatazo, revelación de secretos para que pudieran destruir pruebas que pudieran involucrar a más gente del gobierno. Sin embargo, no han llegado a tiempo porque ahora se sabe que Teresa Rivera, la que está en Europa, que salió corriendo detrás de la Dana, después de lo de la Dana, y que es responsable, bajo mi punto de vista, de presuntos delitos, cuando menos de homicidio por imprudencia, de todas y cada una de las personas que fallecieron en la Dana, pues parece ser que esa señora facilitó los permisos ambientales de la señora
del señor que dirige o que es el jefe de Forestalia, la señora Rivera facilitó los permisos ambientales para Forestalia. Y además, también se sabe, y ahora poniendo en contexto todo lo que se sabe de la señora Leire, que la señora Leire también está puesta a dedo por la señora Montoro, que es la presidenta, la vicepresidenta y además es del Ministerio de Hacienda, es la ministra de Hacienda, pues puso a Leire en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes a dedo. Es decir, dados sin publicidad, sin ver si cumplían o no las condiciones del contrato, sin negociación, sin publicidad, directamente a las empresas que eran afines al régimen y que iban a suponer unos ingresos extras ilegales a las personas que estaban participando en la tramitación o la obtención de que se ofreciera y se diera ese contrato a esas empresas. Y si no, pues te extorsionaban, te amenazaban y te hacían mala prensa. Y esto ayudado por los medios de comunicación. Todo esto sigue avanzando porque la Guardia Civil también rastrea a un asesor fiscal que hizo pagos a una de las empresas vinculadas con la trama de Leire, Santo Cerdán y el señor Anchón, que se llama Servinavar. Y para que veáis que es una organización criminal, aquí tenéis que la trama de la señora Leire parece ser que tenía directamente a un despacho con varios abogados que se dedicaban a ayudar a la organización criminal, supuestamente a cambio de determinadas cantidades de dinero. Dice que la UCO investiga a 2 abogados de Sevilla por adjudicaciones de la trama Leire para asesoría jurídica. Los investigadores rastrean varias licitaciones a un despacho de Sevilla especializado en derecho administrativo, que se llama Estudio Legal SLP, en el que habrían intervenido Leire Díez y Vicente Fernández. Esto se sabía desde hace muchísimo tiempo. Esto ya lo denunció Alvis en el año 2021. Anticorrupción ahora analiza el posible blanqueo de capitales en el uso de los combustibles, los hidrocarburos de Plus Ultra. Esto se denunció por Alvis en el año 2021 y se aportaron pruebas documentales de cargas de fuel adicionales, sobrecostes, penalizaciones, técnicas como posibles desvíos de fondos públicos con los que Ábalos y la SEPI rescataron supuestamente a la compañía. Hay planes de vuelo, facturas, manuales de Plus Ultra que tiene la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Y aparte de todo esto, la UCO también ha localizado 5 amaños ya por un valor de 132,9 millones de euros de Leire y el expresidente del SEPI. Pero si no vamos a hacer ya así, para que veáis un poco cómo va el asunto, la policía dice que hay un testaferro de Zapatero, que es Julio Martínez. Parece ser que la UCO también dice que Plus Ultra no va a poder devolver el importe que se le dio con el rescate, los 53 millones. Y ahora también hay, supuestamente, pues unas acusaciones de Víctor Aldama de que hay un fraude electoral en las elecciones, no solo del 2017, en las que se eligió al presidente del PSOE, sino que hay un amaño que se puede acreditar de las elecciones españolas que se celebraron en el año 2023. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo por lo siguiente. La UCO apunta a un contrato a dedo de 18 millones en televisores para correos cuando lo presidía el amigo de Sánchez. Parece ser que el amigo de Sánchez también era de la banda de El Peugeot, porque dice que el amigo de Sánchez en correos también viajó en el Peugeot que arrancó en Don Benito. Serrano era quien coordinaba la campaña, además de guardar los avales de las primarias. Es decir, este hijo de la gran puta, no tiene otro nombre, ha ido poniendo a todos sus amiguitos para cargarse el Estado de Derecho en el que presuntamente solíamos vivir los españoles. Y recordad que la señora Leire también estaba encargada del voto por correo en esas elecciones. Y estos escándalos cada día van un poquito más allá y obviamente aquí también tenemos al señor Escrivá, que formó parte del gobierno, presuntamente implicado en las tramas directamente de Plus Ultra. Hay mensajes interceptados por la UCO que revelan reuniones de Zapatero con la SEPI, que también está relacionada con la señora Leire Díaz, y el señor Escrivá sobre Plus Ultra. Mensajes del móvil del Coldo García en prisión revelan el interés de Zapatero en el rescate de Plus Ultra, que obviamente ha sido negado por el señor Zapatero.
Y además también tenemos chat de la trama socialista que mencionan en Baleares a Armengol como primer lugar de impulso de los contratos de test. Es decir, nos obligaban a hacernos las putas PCRs directamente porque ellos estaban llenando los bolsillos. Y yo creo que los españoles no han aprendido porque ahora con la presunta pandemia de gripe, la gente se ha vuelto loca a hacerse test y a ponerse otra vez mascarilla cuando no sirve absolutamente de nada. Pero no contento con toda la mierda que han ido haciendo, tenéis que tener en cuenta que de la mano del mismo Zapatero, que es la mano que mece de la cuna, él y el señor Sánchez, tenéis que saber lo siguiente. De la mano de Zapatero, llegó al ministerio de Marlaska. Intervino en las purgas policiales para garantizar los mandos leales. Es decir, se cargaron todo lo que pudiera ir en contra de los intereses de esta organización criminal, determinados cargos como el fiscal general y además también lo que tiene que ver con los organismos que se dedican a dar las órdenes a la policía de a pie, porque parece ser que tenían que ser leales a la organización criminal. Y aquí tenéis un claro ejemplo. El ex jefe antidroga de Valladolid, detenido, vendía a un clan dominicano los aguijos que incautaba a la República Dominicana. Y ese señor firmaba, supuestamente, atestados que supuestamente habían hecho otras personas de su unidad. ¿Y cuánto tiempo estuvo haciendo esto? Hasta que a alguien le ha convenido o hasta que a alguien ha perdido el miedo. Y para que os hagáis una idea, también, alta tensión en Urbas. El presidente denunciado por su propio jefe de auditoría ante la Fiscalía Anticorrupción. Acedo acusado por recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de desvío de fondos en este grupo cotizado de interés para la trama de Coldo. Y me preguntaréis, ¿y por qué el PP no hace una moción de censura o se le plantea una cuestión de confianza, que son los mecanismos para intentar echar a este dictador de mierda del poder? Pues porque existe un lobby que se llama Lobby Acento, que está bajo el foco mediático y policial por su posible relación en la trama de las mordidas que están ligadas al caso Ábalos Coldo Cerdán. Obviamente, esta organización, este lobby, es una consultoría de asuntos públicos que se fundó en el año 2019, dirigida por el entonces exministro socialista José Blanco, que tiene mucho dinero en la República Dominicana, igual que el señor González, Felipe González, y ese señor que fue ministro de Fomento y portavoz del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, volvemos al inicio, a la rueda, al punto de partida. Además, el señor Bono también fue secretario de organización como el señor Cerdán. Y además su firma se presenta como un lobby profesional dedicado a ayudar a sus clientes en las relaciones con las instituciones públicas, os va sonando, ¿no? Y en procesos de regulación y procesos legislativos. Parece ser que este lobby, esta organización dirigida por alguien del PSOE, pero que también tiene miembros del PP, está en la mira o en el punto de mira de la UCO, que ha elaborado un informe de 490 folios que se han remitido al juez Leopoldo Puente en el marco de una investigación consistente en la presunta trama de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares en los contratos públicos vinculada al señor Santos Cerdá, José Luis Ábalos y al señor García, y supongo que también meterán ahí a la señora Leire y compañía. Parece ser que en este informe aparecen mencionados José Blanco, que es el exsecretario del señor Zapatero, y también aparece el lobby Acento como posibles intermediarios para empresas interesadas en contratos con la administración, a cambio de algo, aunque la investigación sigue abierta y en fase de indagación. Y esto se basa en lo que se cogió o se encontró en el registro de la casa de Coldo, donde se puede ver que había reuniones y que había gestiones de esta lobby Acento y su influencia en cargos públicos para adjudicaciones en fase de decisión. Estas conversaciones se mencionaban, por ejemplo, facilitación de contratos a empresas como Acciona. ¿Os acordáis de hay que castigar a los corruptores, no a los corruptos, no a los que corrompen? Pues aquí está Acciona, también a través de contactos con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo Vera, y el director general de Carreteras, así como reuniones entre Coldo y Blanco, que está muy bien en la República Dominicana, que están vinculadas a las necesidades concretas de clientes de Acento, a cambio de algo. Según lo que dice la UCO, la Acento, la empresa Acento o la organización Acento, como lo queráis llamar, el lobby,
Parece ser que habría prestado servicios obligados a empresas que buscaban acceso a contratos públicos, encajando en una red de influencias donde convergían exministros, altos cargos y consultoras. Y en este contexto se ha publicado incluso que desde el entorno de Acento se habría ofrecido a José Luis Ábalos una posición de consultoría, un directamente puesto por parte del Presi para garantizar su silencio sobre las gestiones comprometedoras vinculadas, entre otros, a Marruecos y a determinados contratos que se han ido haciendo. Pero no solo eso, sino que este lobby también ha presentado enmiendas al proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los lobbies para que no se le fuera el chiringuito a tomar por culo, y además ha propuesto que exista la obligación de que todos los grupos de interés publiquen listados actualizados con los nombres y trayectoria de los lobistas y se implante la formación ética obligatoria impartida por la Oficina de Conflicto de Intereses con el objetivo de reforzar supuestamente la trazabilidad y confianza en la actividad del lobby cuando realmente es una manera de sacar pasta. Y además tenéis que saber que es un lobby bipartidista. En su cúpula está el partido del PSOE y el partido del PP. Tenéis que saber que los fundadores y principales miembros o caras visibles de este lobby son José Blanco, socio fundador y CEO, exministro de Fomento y número 2 en su momento del PSOE. Está Alfonso Alonso, presidente, exministro de Sanidad y exdirigente del PP vasco. Y hay otras personas que están relacionadas con una consultoría que conecta a cuadros del PP y del PSOE, dándole carácter de un lobby de carácter bipartidista que opera en torno a antiguos cargos de ambos partidos. No obstante, aunque haya miembros del PP y del PSOE, también hay miembros de Esquerras Republicanas y de otros partidos políticos. Y aquí tenéis la noticia: Acento Public Affair, el lobby bipartidista que conecta PP, PSOE y Marruecos en el caso Ábalos. Esta noticia obviamente no lo han dicho en los medios de comunicación manipulados y comprados por el señor Pedro Sánchez y compañía. Y aquí tenéis que está este lobby, que fue fundado, como os he dicho, en el 2018 por Pepe Blanco y Alfonso Alonso, PP y PSOE. Se supone que es una consultora supraespecializada en asuntos públicos y estratégicos. Pero lo que hace realmente es reunir a ex altos cargos de ambos partidos, y esto ha despertado sospechas sobre el funcionamiento real del bipartidismo en España. Es decir, son el mismo perro con diferente collar. No sirve de nada votar al PP y no sirve de nada votar al PSOE. Y Vox mucho menos. Y ya, si ponemos a Podemos, apaga y vámonos. Así que el sistema está podrido desde los cimientos. Parece ser que la firma ha incorporado como consejeros a figuras como Valeriano Gómez, Elena Valenciano, José María Lasalle, Elena Pisionero, Esteban González, todos ellos con trayectorias en el PP y en el PSOE. Su cartela de clientes incluye grandes empresas, organismos internacionales y notablemente la Embajada de Marruecos. Oye, qué cosas. A las que asesoran en materia agrícola. ¿Y qué están haciendo con el campo español y la ganadería? Cargársela para que estos señores sigan llevándoselo calentitos con los contratos que están firmando con Marruecos. Oye, qué cosas. Parece ser que les asesoran en materia agrícola y esta colaboración ha generado rechazo en sectores agrarios españoles que ven en ello un conflicto de intereses potencial. Según revelaciones del periodista Unai Cano, el director de Acento, el señor Blanco habría ofrecido, junto con el expresidente José Bono, un puesto, como os he dicho, en la consultoría al señor José Luis Ábalos, como os he dicho, de parte del Presi. Y también dice que también está el tema de Marruecos, que eso sale y aquí nadie dice nada. ¿Vale? Están todo aquí relacionado. Y según lo que dice The Objective, hay un audio que ha levantado sospechas sobre los negocios sensibles con Marruecos, como la adjudicación de una desaladora en Casablanca por 340 millones de euros ejecutada por Acciona, o posibles gestiones en torno al Mundial 2030 o el túnel bajo el Estrecho. Y según la UCO, Coldo y Pepe Blanco mantuvieron al menos 8 reuniones entre 2018 y 2021. Es decir, estamos rodeados de una panda de hijos de la gran puta, corruptos de mierda, que han expoliado a los españoles y a los que consideran su cajero automático personal. Además, también dice que hay una conversación entre Coldo García y el director general de la policía, Francisco Pardo, grabada un día antes del viaje de Ábalos a Canarias y paralelo al desplazamiento del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a Marruecos. Dice el policía: la frontera, ahí son marroquíes, nos lo están mandando desde Marruecos. Y aquí, como están las fronteras cerradas con Marruecos por parte de Europa,
no permiten la repatriación. O sea que Europa dice que no podemos volver a los marroquíes. Añade que Marruecos está dejando salir inmigrantes desde el Sáhara Occidental, complicando las repatriaciones. Y dice Koldo, buscaremos también aviones para mandarlos a la península y buscar centros en las penínsulas también. ¿A cambio de qué? De dinero. Esto ya se sabe. Van todos con móviles y bien vestidos. No van huyendo. Y dice que este audio también revela que hay una estrategia planificada, un reconocimiento oficial de Rabat que podría estar facilitando el envío de inmigrantes, causando una presión migratoria. Que la mención se produce justo antes de que Marlaska viajara a Marruecos, lo que sugiere que el gobierno estaba gestionando el asunto con la agenda política activa en la región. Y aquí tenemos las comisiones millonarias, 500.000 euros al mes, 500.000 euros al mes durante 3 años, al señor Koldo, ¿vale? Presión migratoria desde Marruecos, ofertas de silencio en el 2023. Koldo asegura que Pepe Blanco y José Bono ofrecieron a Ábalos un trabajo, manipulación de contratos y adjudicaciones, se graban discusiones sobre puentes, desaladoras, licitaciones en Sevilla y Logroño, y luego también hay grabaciones secretas de Koldo que afirma tener aún móviles con todas las barbaridades sobre Santos Cerdán y que solo borró algunas por lealtad a Ábalos. Y aquí veis la estructura del lobby, que como os he dicho, son del PP y son del PSOE, independientemente. Y mientras todo eso está pasando, y la ministra de Trabajo, obviamente, no hace nada más que intentar justificar a sus compañeros, decir que la corrupción solo está en el PP, intentar imponer un sistema de fichaje que sea telemático para que puedan controlar hasta cuándo te comes el puto bocadillo en tu lugar de trabajo, para saber directamente la inspección de trabajo, cuánto trabajas, cuánto paras y qué haces en tus ratos libres, en plan comunista, obviamente. Han pillado a esta señora que está intentando justificar lo injustificable y mirar para el otro lado y se te tendría que caer la cara de vergüenza siendo abogada y defendiendo lo indefendible. La han pillado comprando botellas de champán a 250 euros como buena comunista que se gasta el dinero de los demás en caprichos propios. Y aquí tenéis, y esto es del diestro. No tienen vergüenza ni la conocen. Os habría dicho que había, pues supuestamente, gente que puede decir que efectivamente hubo pues tongo electoral en las elecciones del año 2023. Aquí tenéis las acusaciones de Víctor Aldama sobre un supuesto fraude electoral. Según sus propias palabras, existían empleados de una empresa tecnológica, Indra, a la que ahora se le ha dado 6 millones de euros en subvenciones a cambio de que cuando haya elecciones cuenten el voto como lo hicieron en el año 2023, que está vinculada al proceso electoral, que sabe lo que ocurrió y que tendrían miedo de hablar. Una afirmación de enorme impacto político e institucional. Y aquí viene en un TikTok, esa es la bomba que ha soltado Aldama. Hay empleados de Indra que saben que estas elecciones han sido amañadas y tienen miedo a salir y hablar. Y el artículo dice que saben lo que ocurrió, que tenían miedo de hablar, y esto ha generado, obviamente, pues un alud de críticas, porque ahora vamos a ver cómo se puede acreditar cuando ni siquiera han tenido la decencia de contar los votos y los destruyen directamente a la de ya y ponen en puestos como en correos a Leire, la fontanera del PSOE, que es la encargada del voto por correo. Y obviamente aquí ha habido un amaño, pero de órdago, al estilo venezolano, total, total y llanamente. Bueno, pues dice la noticia que ha habido fraude electoral relacionado con la manipulación de papeletas o del propio recuento y que existían trabajadores de Indra Tecnológica implicadas en la logística electoral que serían conocedores de estos hechos. Y yo siempre os he dicho que han intentado poner una venda en los ojos a los españoles y que España era un narcoestado. Solo hay que ver lo que está pasando en España con la desarticulación de la OCOM Sur, con lo que está haciendo Marlaska, con los medios que tenemos, con la Guardia Civil hasta las narices, con los niveles de corrupción, incluso dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con algunas manzanas podridas, no solamente el que hemos visto, sino el de la UDEF también, que tenía 20 millones de euros en su casa en las paredes, obviamente, y trabajaba para una organización criminal, sino que parece ser que, como yo os dije desde un inicio, esto empezó con señor Felipe González, y obviamente vais a ver que es que no es que os lo esté diciendo yo, no es que os haya traído noticias de que efectivamente el señor Pablo Emilio Escobar Gavidia estaba en España ayudando al señor Felipe González,
sino que ahora vais a ver quién os lo va a decir. Aquí tenéis a Laureano Oubiña, es uno de los grandes narcotraficantes de España, que dice que la política en España está financiada por el narcotráfico. Pedro Sánchez es más delincuente que yo. Y aquí tenéis al señor Oubiña, que es una de las figuras más controvertidas del contrabando y el narcotráfico de España, que ha pasado 3 décadas en la cárcel y que es conocido como el Pablo Escobar de Galicia. Una de las revelaciones más impactantes, más explosivas, es que este señor, que es un narcotraficante condenado supuestamente, aunque dicen que ha habido tongo y que ha habido acusaciones falsas y testigos comprados, admite haber financiado partidos políticos, como lo oís. Este señor dice que ha financiado partidos políticos. Y luego nos quejamos del proceso 8000 en Colombia y otros escándalos de financiación por narco. Y luego nos quejamos de otros países donde existe la financiación a través del narcotráfico. Pues parece ser que en España también. ¿Qué cosas oyes? Aquí dice que la política española está financiada por narcotráfico. Confiesa haber dado dinero al PP. No sé si fueron 9 millones o 13 millones. A la UCD, 35 millones de pesetas. Pero niega haber apoyado al PSOE. Incluso alega que Pablo Escobar, que estuvo aquí con Felipe González, financió la campaña de Felipe González en el año 82. ¿Qué cosas? O sea, que aquí tenéis que efectivamente tanto el PP como el PSOE, según lo que dice este señor, se han beneficiado de personas relativas o relacionadas con el narcotráfico y además, no contento con decir que ha pagado a partidos políticos y ha apoyado campañas y eso conllevaría a que tanto el PP como el PSOE fueran automáticamente ilegalizados con la ley en la mano, del señor Pedro Sánchez dice que es más delincuente que yo, que se ha pasado 30 años en la cárcel. Así que ahora entre comisiones, amaños, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, extorsión, amenazas, financiación ilegal, obtención de dinero procedente de organizaciones criminales como los narcotraficantes. Tenemos un estado de mierda que nos ha dejado determinados grupos políticos que están en la actualidad y realmente aquí ya no hay solución. Si los españoles no salen ya a la calle con todo lo que está pasando, obviamente no es que esto vaya a ser Venezuela, es que va a ser todavía peor, porque tenemos a unos políticos sin ningún tipo de escrúpulos, a la gente preocupada por el Sálvame Deluxe y por los cotilleos de la prensa del corazón, por mirar su culo y no ver que realmente si la gente no pone coto a esos políticos y dice hasta aquí, no queremos ni a PP, no queremos a PSOE, no queremos a organizaciones criminales y queremos un cambio de régimen en el que los políticos trabajen para nosotros y no nosotros para los políticos, se financie de otra manera lo que es el estado de bienestar para unos cuantos que para el resto no, se eliminen determinadas actuaciones relativas a determinados súbditos del Reino de Marruecos y de las prerrogativas que se le está dando a determinadas personas, pues obviamente no va a quedar absolutamente nada de España que defender. Y hasta aquí mi valoración de todo lo que está habiendo. Organización criminal, narcodictadura, que tenemos aquí hace muchos años, que la gente no se ha dado cuenta y que hasta hoy en día hemos vivido con una venda en los ojos. Espero que me dejéis un comentario, que voy a dejar los comentarios abiertos para este vídeo, que me dejéis un bonito like y nos vemos en próximos vídeos.